Muy buenas tardes. Estamos acá en Conste en Acta. Otro viernes. Siguen los disturbios en la provincia de Misiones. Ya somos realmente no solamente noticia nacional, están minuto a minuto periodistas de todos los medios acá. También somos noticias internacionales, porque ya lo están difundiendo en determinados medios que también la noticia de lo que pasa no solamente en la República Argentina, sino en la provincia de Misiones ya tomó realmente una dimensión que no esperábamos, que no imaginábamos, pero que tal vez necesitábamos en estos días y en estos tiempos. Vamos a comenzar entonces este día. Estoy acompañada de mi compañero acá, Sergio Alves. ¿Cómo estás, Sergio? Te saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sofía? Un gran saludo para toda la audiencia. Como siempre, también Ronnie en la operación técnica, algo más ya que operación técnica en estos tiempos de manipular cámaras. Director técnico, sí. Director impresionante, todo. No, tremendo el despliegue técnico. Así que estamos atravesando una semana muy candente. Misiones quedó nuevamente, como pocas veces, o como cada tanto ocurre, pero no durante tanto tiempo y con tanta atención en el ojo de la tormenta, por así decirlo, sí, de la atención de los medios nacionales. En este momento están los móviles con productores, camarógrafos y equipos de La Nación, TN, América 24, C5N. Y bueno, y un montón de medios incluso más pequeños. Hoy hablaba con gente de la cooperativa La Vaca, por ejemplo, un medio cooperativo con su medio impreso, radios que constantemente están llamando a los colegas, sí, buscando testimonios. Hay realmente una atención puesta en los conflictos laborales, sobre todo, por supuesto, en el de la policía, del sector policial, que hoy está en una jornada clave, 8º día de protestas, y en el sector docente, que si bien viene reclamando hace muchos meses, ayer sumó un capítulo que también llegó a medios nacionales, por supuesto, en la legislatura provincial, en el marco, sí, de... Un capítulo incendiario realmente. Si venían con esto de Misiones arde, realmente en esta oportunidad lo pudieron poner en evidencia. Y algo que me está llamando mucho la atención es algo que lo están diciendo también en varios medios. Una frase que me quedó porque la escuché en varios lugares y realmente me sorprende. Dicen, Misiones, una provincia con gente tan pacífica, pero que en este momento lleva una batalla que en el resto del país no se vio y no se está viendo todavía, no solamente en este gobierno, sino que todavía en gobiernos anteriores no se vio cómo la provincia completa se levantó, la lucha, y inclusive algunos periodistas que también me sorprendieron por las líneas editoriales que a veces siguen, que dijeran de Amarilla, bueno, es una persona muy respetuosa, que está diciendo las cosas con mucha claridad, con mucho respeto por sobre todas las cosas, y con mucha firmeza y con mucha voluntad. De hecho, en una de las imágenes se lo puede ver tosiendo y le están haciendo una pregunta, no podía aguantarse la tos y atrás todos empezaron a aplaudirlo, a gritar, bueno, y continuó, siguió hablando, siguió firme, en la misma línea. Pero sí, realmente también, bueno, vos decías los docentes, la gente de salud, pero son muchos los sectores que se fueron. Algunos, como decíamos la semana pasada, tímidamente se acercaron, y otros que están también haciendo todo el aguante. Entraron también guardavidas, infantería, que también en su momento se los vio a todos entrar con sus trajes directamente, siendo también aplaudidos y aplaudiendo a la gente entre sí. Bueno, la banda musical, que también entonó su clásica marcha, pero bueno, realmente fue mucho mucha la contención y mucha la fuerza que le dieron todos estos grupos que empezaron a sumarse en todos estos días. Y es cierto, los docentes siempre marcan una diferencia, siempre van al choque cuando pueden, y lo que se vio en la legislatura, bueno, marcó la diferencia. Si bien el jueves pasado también había pasado esto, también irrumpieron, entraron los policías que estaban en las vallas, en cierto modo los dejaron pasar, porque si uno ve las imágenes, no pusieron tanta resistencia. En definitiva, hay cierto parentesco a veces, sí, entre a mí los reclamos. Me tocó cubrir anoche esa situación, y la verdad que cuando uno observa lo que son las represiones en otros lugares del país, donde sí, hay una utilización de armamento, de fuerza y demás, poniendo en contexto, no podemos decir que lo que hubo anoche en la legislatura fue una represión. Claramente no está en ese nivel, pero sí, la verdad que hubo gente lastimada. Yo mismo también, sí, por los gases que utilizaron básicamente para ir intentando que la gente no avanzara. Esos gases son muy
muy nocivos, pero aunque también dicen que incluso las policías, otras fuerzas como la policía de la Ciudad de Buenos Aires utiliza unos gases que son mucho peores, pero ¿peores los de acá? No, los de otros lugares. Estos te causan un efecto de unos 40-45 segundos que parece que estás como al borde de algo muy insostenible, de mucha irritación, pero de a poco va como bajando, digamos. Y no afecta tanto la respiración como si ocurre en otros lugares, pero bueno, por eso, porque de hecho habíais visto una noticia hace un tiempo atrás del tipo de gases que estaba utilizando Patricia Bullrich en las represiones en Buenos Aires, que es un tipo de gas que está prohibido inclusive en otros lugares, porque produce una irritación. De hecho mostraban las heridas de la gente con la piel totalmente quemada, enrojecida, los ojos con una molestia, porque utilizan otro tipo de sustancias tóxicas que no están permitidas. Claro, aparte anoche uno, con esto, lejos de querer exculpar el accionar policial en protestas sociales, pero hay que también ser justo con una cuestión. En muchos otros lugares, en muchas otras provincias, principalmente en Buenos Aires, lo que ocurrió anoche en la legislatura hubiese sido reprimido con balas, con mayor fiereza, con mayor brutalidad policial, como estamos acostumbrados. Entonces, más allá de los gases, del gas pimienta y demás, que es tristísimo ver que le arrojen hasta incluso a mujeres adultas mayores, jubiladas. Más allá de eso, hay que decir que bueno, que no existió lo que puede ser considerado una feroz represión y demás anoche, pero lo que sí queda en evidencia es que la situación está completamente desmadrada en términos del diálogo institucional. De hecho, se acaba de suspender, tengo entendido, la mesa de diálogo que tenían que sostener los policías, el sector policial que está reclamando hace 8 días, y el gobierno provincial, luego de que ayer existiera un rechazo de la propuesta hecha del 30%. Nos estamos yendo de un lado a otro, de docentes a policías, pero para tratar de ordenar un poco. Es que de hecho el reclamo se está haciendo en paralelo desde los dos lugares desde hace bastante tiempo. Sí, confluyeron en estos días en el acampe, porque días atrás la situación era diferente, digamos, era más bien de docentes denunciando la represión policial en las rutas. Hoy ya hay como un acercamiento, si bien lo que pasó anoche, bueno, marca otro capítulo, pero en el medio hubo una paritaria docente también firmada por 2 sindicatos, UDPM y SADOP, a la cual no adhiere en los términos y en los porcentajes el resto, y por eso la continuidad reclama una apertura de diálogo, entendiendo que hay una mayoría, aunque se señala que UDPM es el gremio mayoritario. Acá hay una representatividad muy marcada de este cúmulo de gremios que piden reabrir la discusión, y que al fragor de esos pedidos se van dando situaciones como la de anoche en la legislatura, pero también, por ejemplo, como la de hoy con una protesta en la casilla de rentas en el paraje, en la zona conocida como el Centinela, donde hoy hubo una movilización. En estos momentos en San Pedro, en el norte de la provincia, docentes están cortando la ruta 14 también. Y en fin, en Salto Encantado también me informaban hoy que había asambleas en la ruta. Es decir, el panorama es muy complejo, porque además, como decía Sofía, se van sumando cada vez más sectores, trabajadores de EMSA, también por fuera del sindicato, Luz que y de Fuerza. hecho crearon bastante como miedo. Yo supongo que eso también forma parte un poco de esta protesta, porque fueron difundiendo en diferentes grupos, grupos de WhatsApp barriales, esto de vayan cargando las baterías, vean si tienen linternas, prepárense porque va a venir un apagón en la provincia. En este momento no hay, hay ciertas confirmaciones, así que son como muy rumores. Hace 3 horas no hay luz en Apóstoles, por ejemplo. Claro. No saben si adjudicarlo en el marco de las asambleas que están sosteniendo los trabajadores. La empresa no ha comunicado el motivo oficial. Claro. Y recién hablaba con gente de la ciudad de Apóstoles, Azara, me decían que están sin energía eléctrica y que ya llevan un par de horas. Sí, es que de hecho en eso consistían los rumores, que iban a haber diferentes tipos de apagones en toda la provincia, pero que tenían que ver con esto, con una toma del edificio y bueno, con una forma de protesta, pero que tenía que ver un poco con el miedo y un poco con una realidad, de que también están reclamando mejoras salariales. Así es, bueno, trabajadores de salud, como bien mencionabas, también con un acuerdo salarial no aceptado por todas las partes, también con una toma del ministerio que duró
un par de jornadas, pero que las protestas y los reclamos siguen. Que esas imágenes, por ejemplo, sí circularon en toda la web en varios países. Sí. La de la toma del Ministerio de Salud en la provincia. Por ahí no fue tan impactante las imágenes como las que mostraban de la policía, pero sí, RT, Sur TV, hasta creo que Sputnik un día sacó una pequeña notita en donde hablaba justo del Ministerio de Salud en la provincia. Sí, a esto hay que sumarle además el reclamo creciente de los productores yerbateros, de los pequeños y medianos productores, que cada vez también se hace sentir, aunque no tiene que ver con una cuestión salarial, sino con la apertura de las importaciones. Ya se señala que hay 4 millones de kilos de yerba mate que han sido comercializados por molinos de la provincia de Misiones con productores de Brasil y Paraguay. Hay una afectación directa muy grande que era bastante evidente, hay que decir esto, porque por ejemplo Colonia Andresito, donde Milei ganó por el 65% y que es un lugar eminentemente yerbatero, hoy uno ve esos mismos productores o muchos de esos mismos productores reclamando por la apertura de importaciones y pidiendo que vuelva la potestad del ENIM para fijar un precio, digamos, ¿no? Cuando la verdad que eran cosas que se venían advirtiendo y que, bueno, evidentemente, si bien cada uno tiene la potestad de votar y el derecho de votar a quien se le plazca, en este caso llama mucho la atención como muchos, o más de uno, mejor dicho, de los productores que hoy son voceros incluso del sector, en su momento salieron a apoyar fuertemente al gobierno nacional que tomó estas medidas, ¿no? Digo porque es interesante la lectura política en relación a que se rompió la burbuja. Yo estaba analizando algunas noticias el 22 de marzo, no hace mucho, cuando se inauguró oficialmente el edificio de Silicom acá en Misiones. Lo que decía Carlos Eduardo Rovira, el conductor del partido gobernante oficial, gobernador de la provincia, expresidente de la legislatura y demás, que no suele dar tantas declaraciones, pero en esa ocasión dio una declaración donde dijo que, textualmente lo voy a decir, en Misiones estamos cargados de buena vibra. La buena vibra nadie la detiene. La buena vibra es para todo, pero empezando por lo mental, solo en Misiones. Hay que tener esto. Vengan, hay que invitarlos a venir. Pero la verdad que era algo que tenía cierta solidez, porque no existía tanta convulsión social como ahora, que Misiones es el paradigma del conflicto social hoy en día, digamos. Por eso era el lugar menos pensado de que pudiera producirse esto, una provincia en donde ganó Milei y de pronto la traición generó respuesta. Y lo quiero mezclar con la idea que está circulando, con la discusión que está circulando, sobre todo en sectores docentes, pero también en el sector policial. Hay docentes que se acercan a las protestas con carteles que dicen esto es provincial, esto es solo provincial. Hay una intención también de blindar al gobierno nacional de Milei como si esto fuera solamente un reclamo que involucra al gobierno provincial. Lógicamente la patronal del sector docente y de los policías es el gobierno provincial, entonces hay una cuestión natural, evidente, pero es innegable que el perjuicio sobre los salarios, la pérdida del poder adquisitivo, tiene que ver con algo que pasó en todo el país. Tiene una relación directa y absoluta con políticas que son sumamente agresivas para toda la clase trabajadora, estés en Misiones, estés en La Quiaca, estés en Tierra del Fuego o estés, no sé, en cualquier ciudad del país. Entonces ahí hay una disputa de sentido. Anoche veía, Sofía, con esto ya de mi parte voy cerrando, veía a los diputados de la UCR y del PRO bajar, Pianesi, Núñez, etcétera, Fonseca, bajar del recinto a dialogar y tratar de solidarizarse con los docentes que estaban afuera. Se comieron insultos y un reproche, por así decirlo, de la gente tremendo, y había gente que está en los videos, textualmente le dice: ustedes le votaron la ley a Milei, ustedes apoyan a Milei. Hay un gran sector que... Hay conciencia todavía. En algún sector. En otro sector docente hay un fuerte interés, al igual que en el sector policial, donde los capellanes que fueron a dar la misa el otro día, los hermanos, son dos hermanos que son capellanes, Marcos y Fabián, son militantes de La Libertad Avanza directamente, ¿sí? Entonces se mezcla todo, es un momento de mucha convulsión y está bueno empezar a ver qué pasa también por debajo con estas lecturas políticas que se van haciendo del conflicto acá y fuera de la provincia.
Sí, por eso es interesante esta lectura y esta cuestión conflictiva, porque es cierto, muchas personas que van viendo los videos en el canal de YouTube, en nuestro canal en Radio Lateral, y en algunos otros canales, tanto en C5N, inclusive hasta he visto esa discusión en los canales de YouTube de La Nación Más, que me sorprendió mucho, de América también, esto de si se trata de algo provincial o nacional, o la disyuntiva diciendo que o es lo uno o es lo otro, como que los dos al mismo tiempo no pudieran ser. Pero realmente se destapó una olla que venía tapada desde hacía más de 20 años. Se están sabiendo cosas, o a lo mejor se están haciendo públicas, más públicas de lo que tal vez antes era un secreto a voces, de estas cuestiones de la política provincial que siempre se va acomodando al gobierno de turno y que en definitiva termina manteniendo siempre a la provincia en el estado de mayor pobreza o en el lugar donde los sueldos son más bajos en respecto de todo, tanto provinciales en cuanto a la administración pública, ¿no? Salud, educación, seguridad, que es la policía, en cuanto, bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que cobran en los municipios. Si ya en Posadas son bajos los sueldos, si uno se va alejando de Posadas hacia el interior de la provincia, son todavía mucho más sueldos, más bajos, y no alcanzan ni siquiera para un estilo de vida mínimamente digno, ni siquiera alcanzan un nivel de indigencia. Estamos tan lejos de la canasta básica en estos momentos. Por eso es interesante que el salario aparezca en el centro de la discusión, sí, tanto para docentes, tanto para los trabajadores en este caso de las policías y otros sectores, porque más allá de la ideología y las lecturas que se hagan políticas, el salario aparece como el elemento unificador de todas estas protestas, y así como el gobierno provincial seguramente podrá exhibir muchos logros de gestión a lo largo de estos años que tendrán que ver con un montón de cosas que ya los propios medios de la provincia se encargan día a día de comentar y que están muy bien en algunas cuestiones. La cuestión del salario es un problema estructural en la provincia, sí, en el sector estatal. Son salarios deprimidos, no de ahora, sino desde hace mucho más tiempo, de 20 años, pero que evidentemente con un aumento sin precedentes de el combustible de una sola vez, de los alimentos, con una liberación de los precios en un montón de rubros y sectores, evidentemente que el primer impacto es sobre esos salarios de por sí deprimidos, ¿no? Estructuralmente. Entonces es ahí donde conecta, sí, la realidad nacional, con las decisiones de la política nacional con estas situaciones de salarios muy bajos aquí en la provincia. La solución, por supuesto, que va a venir de la política, no puede provenir de otro lugar, va a tener que existir algún acuerdo, porque si no se va a ir hacia un caos que ya está ocurriendo y que sí, algo que va a superar un poco este nivel de violencia que ya se viene generando. De hecho, ante esta situación, ante esta disyuntiva, lo que te decía, que no es disyuntiva, sino que son tanto responsables el gobierno provincial, que sí recibió, porque esto también hay que decirlo, recibió ciertos fondos de parte de Nación mediante la venta de sus votos dentro de lo que es la ley de bases, porque los diputados que fueron elegidos tanto para la renovación como aquellos que no querían votar a Milei, que lograron que, por ejemplo, que Cristian Castro entrara desde el país, realmente fueron, bueno, Cristian no traicionó al pueblo, pero otros dos diputados que sí fueron elegidos como oposición a Milei, terminaron vendiendo sus votos a favor de la ley, de una ley que realmente le da superpoderes a un presidente que ya los tiene, que ya los está utilizando, porque realmente está devastando el Estado con todas las políticas que está realizando. Y demostrando un comportamiento muy errático, entonces, sí, en relación al vínculo, como dijimos ya en el programa anterior, que mantiene el gobierno provincial con el gobierno nacional, digamos. La ley ómnibus, nadie logra explicar aquí en la provincia, salvo el bloque del PRO y la UCR sí lo hacen explícitamente, o interpretan qué beneficios tendría la ley ómnibus para la provincia. El gobierno provincial sostiene algunas acciones hasta judiciales en la Corte Suprema de Justicia contra medidas del DNU que han afectado seriamente a la provincia. Sí. Y que van a seguir afectando en el caso de ser aceptada la ley bases. Exactamente, la quita del DNU sí todavía sigue vigente. El DNU sigue vigente. Hay una parte del DNU que ha sido objeto de que la provincia demande judicialmente en la Corte Suprema de Justicia al gobierno nacional. Lo mismo con la creación del Fondo Provincial de Incentivo Docente como respuesta
a la quita del FONI. Entonces hay una serie, la apertura de importaciones, el gobierno provincial se ha manifestado abiertamente en contra de la apertura de importaciones, pero al mismo tiempo plantea, ya lo ha hecho en realidad a través de sus diputados, hay que ver qué pasa en senadores, al mismo tiempo pretenden seguir dándole poder y apoyando las políticas que son muy nocivas para nuestra provincia a través de sus legisladores. Entonces el gobierno provincial está en un momento bisagra, en un momento histórico donde debe mantener claridad y entender las demandas que se le están haciendo en este momento, leer correctamente la realidad y no tener una actitud errática que pueda llevarla a un caos como el que ya llegó y que de ninguna manera evidentemente nadie vio venir dentro del gobierno provincial. Sí. Y evidentemente no, porque bueno, también además de lo que pasó en la legislatura, también es importante comentar que después de lo que pasó en la legislatura, la gente que, no solamente los que estaban en el parque cerca del Parque Paraguayo, sino también los que parte de la gente que estaba frente al comando radioeléctrico, se fueron hacia la casa de un departamento en realidad, que por todos los medios salió como la casa de Pasalacua. Y en realidad no es la casa de él, sino que es un departamento que le pertenecía a la madre, acá, justamente acá, a unas escasas 4 cuadras por 25 de mayo, casi San Martín, que a las 9 menos cuarto de la noche se congregó un grupo más o menos entre 30 y 35 personas, que eran los manifestantes. La mayoría eran docentes, había un grupo de salud, inclusive había un médico con un tamborcito vestido todavía con su ropa de médico, y habían algunos oficiales también que eran de infantería, pero vestidos de civil. Bueno, se acercó un grupo, ya como estaban yendo hacia este departamento, no sé cómo se difundió esta dirección, un par de minutos antes llegaron un grupo de infanterías que eran 15 personas, con sus cascos, con sus chalecos, inclusive con estas cachiporras en la cintura, con su vestimenta, ¿no? Para prevenir este tipo de conflictos. Se hicieron un cordón frente a esta casa. Comenzaron primero con gritos, con cantos, bueno, estaban con la batucada, había mucho ruido en ese momento. Todos los vecinos de la zona salieron de sus casas, algunos fueron a los balcones de sus casas, aplaudían inclusive a este grupo de manifestantes que se acercó al lugar. Y bueno, hubo un momento en que este nivel de agresión, que realmente no fue tal, porque no fueron este grupo de manifestantes realmente a agredir, estaban gritando, cantando, bueno, había alguien con un megáfono, el profesor Lescano, que estaba planteando también esta situación, este reclamo hacia Pasalacua, digamos, con nombre y apellido, y en un momento este grupo que estaba enfrente de esta casa empezaron a tirar gas pimienta a las personas que estaban sentadas dándoles la espalda, porque se sentaron en el cordón un grupo de docentes y les tiraron encima el gas pimienta. O sea, realmente la agresión partió porque no estaban a ver, si uno ve las imágenes de la legislatura, sí, lo estaban sacudiendo las vallas, tiraron algunas, ingresaron, digamos, ese claro, ya fue mucho más fuerte. Con el antecedente un rato atrás de lo que había pasado en la legislatura, incluso en la casa de Pasalacua hubo hasta disparos de bala de goma. Sí. Que no sabía, algo que no se había visto todavía en otros. Pero bueno, no pasó a mayores, aunque las imágenes. No, de hecho, por eso me llamó la atención las imágenes, porque escuché, inclusive hasta hablé con los vecinos minutos después. Yo pasé 9 y 10 por esta calle y solamente estaban los periodistas contando lo que había pasado en ese momento, estaban los vecinos todavía comentando lo que habían visto, y me decían esto. Como había gente que era de la infantería, ellos mismos empezaron a calmar a la gente y a pedirles que no tiraran piedras, porque algunas piedras empezaron a volar. Entonces ellos mismos los tranquilizaron y los calmaron a los manifestantes, hicieron una asamblea y decidieron volver al campamento de la Avenida Uruguay. Claro, porque la decisión de... Estoy escuchando, no sé si... Fíjate si por las dudas no es de la computadora, porque por el micrófono... Ahí está. Escuchaba las voces de la manifestación de la noche, pensé. Sí, justamente eso que estaba sonando ahí era algo que también quería mencionar, que hoy en la Casa de Misiones, en Buenos Aires, también, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo una manifestación también convocada por
la Central de Trabajadores de la Argentina, justamente en apoyo, en solidaridad con lo que está ocurriendo aquí con el sector docente, con el sector policial y demás. Así que es una forma también de trasladar esa causa. Entiendo que no hubo grandes incidentes, pero sí que algo estuvo ocurriendo allí. Hubo un grupo importante de gente que se manifestó. Y también me parece interesante lo que señaló hoy el vocero presidencial Manuel Adorni cuando se le consultó por justamente el conflicto docente, porque lo que él dice, lo que contestó, es que los docentes dependen del gobierno provincial, dijo Manuel Adorni esta mañana. El gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto. ¿Por qué mandaron a reprimir con gendarmería entonces? Claro, para observar ahí, el comité de crisis, organizado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de una resolución, es una intervención directa de el gobierno nacional. O sea que la respuesta es muy endeble. Y después, por otro lado, fue solicitado por Pasalacqua, porque eso fue una solicitud específica del gobernador, que al no darle respuesta ni a la policía ni a los docentes, que eran los únicos dos grupos que todavía estaban en ese momento, y antes de presentar esta carta en la que se iban a retirar del país por 2 meses, aparentemente. Claro. Digamos. Por eso también se encontraron en la Casa de Misiones. Godoy, el representante de la CTA, fue para llevar esta carta expresa para Pasalacqua. O sea, y la manifestación mediante. El gobierno nacional termina aceptando que no corresponde y conformando un comité de crisis que todavía está activo, porque lo que señala la resolución que crea el comité de crisis del Ministerio de Seguridad de la Nación es que se sostiene hasta que la protesta termine. O sea que si bien no han accionado con una represión directa, han enviado fuerzas de la prefectura, han enviado fuerzas de la gendarmería, y el comité está latente. Pero el otro componente de la respuesta de Manuel Adorni de esta mañana señala que no van a intervenir en el conflicto, con lo cual también, digamos, se desprenden de la parte que les corresponde por la quita de fondos. Exacto. Especialmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por eso cuesta tanto entender que exista un vínculo amigable o un diálogo tan fluido, por así decirlo, y sobre todo la complacencia de los legisladores para con el gobierno nacional. Es realmente inentendible, y creo que ahí es un foco en el cual el gobierno provincial deberá prestar mucha atención, sobre todo de cara a lo que se viene en el Senado de la Nación, donde cada voto es sumamente importante, y yo no sé qué lectura puede tener la sociedad y sobre todo la clase trabajadora si también los senadores que responden al gobierno provincial terminan apoyando la ley ómnibus. Bueno, eso va a ser interesante ver si responde, porque están dentro de un frente a un arma de doble filo. Si responden de manera digamos, afirmativa, o sea, si apoyan la ley, van a estar demostrando que efectivamente recibieron de alguna manera esta directiva para aceptar, para aprobar la ley, y no pueden desdecirse ya por lo que fuera, por lo que se dice de que ya fueron comprados sus votos, de que esos fondos discrecionales que fueron de nación a la provincia ya fueron recibidos, o si votan de manera negativa, como también habían anunciado en algún momento, van a mostrar que que este conflicto y que esta crisis de alguna manera no les está conveniendo tampoco a ellos ni tampoco al gobierno nacional, y ciertamente muestran una debilidad de que no depende de ellos ya el voto, sino que cualquier cosa que hagan por el sí o por no, ya están jugados. En resumen, si estos conflictos que se están viviendo en Misiones, en el sector docente, la policía, etcétera, está muy claro que, como dijimos, implica una responsabilidad del gobierno provincial directa, pero con una incidencia muy marcada e insoslayable del gobierno nacional y sus medidas políticas. Habrá que ver y escuchar todas las explicaciones que le falta dar al Estado, al gobierno provincial, en lo salarial, pero también en lo político, con respecto a esto que estamos marcando. ¿Cree el gobierno de la provincia de Misiones que el Estado es una organización criminal, como cree el presidente de la Nación? ¿El Estado provincial de Misiones quiere ir hacia ese rumbo? ¿Tiene esas ideas con respecto a que el mercado se regula solo? ¿Misiones va a apoyar una reforma laboral? Todo esto, la verdad que merece de una explicación mucho más clara y contundente. No se explica con el concepto de gobernabilidad con gobernabilidad se paga. No alcanza. Es una discusión mucho más compleja, que el gobierno provincial no está dando señales claras al pueblo, a un pueblo que, hay que decirlo, en verdad,
el 56% que votó a Milei, hay algunos de esos votos que ya aparecen con una clara señal de arrepentimiento, como dijimos, los colonos, los productores yerbateros que han votado a Milei, los mismos que militaban, hoy están muy preocupados y reclamando por medidas que tomó el presidente que han votado. Sí, me sorprendió también escuchar docentes, bueno, en particular escuché a una docente que es una directora de una escuela, que, bueno, ella también hacía esta diferencia de que se trataba solamente del gobierno provincial, con cierto, digamos, cierta ignorancia en cierta forma, más allá de la función que ella cumple, porque en un momento dice que ella no es una piquetera, que es una persona de bien y que está reclamando algo para los trabajadores que merecen, que necesitan, de alguna forma denostando la actividad, digamos, la actividad de los piqueteros, que en definitiva son los que pudieron fundar este reclamo que está absolutamente, que es necesario para este tipo de situaciones. Pero digo, esta disyuntiva de estar en esa lucha, estar en esa pelea, reconocer que el sueldo no le alcanza, reconocer que estas políticas no favorecen a nadie realmente, y al mismo tiempo todavía no terminar de darle esa vuelta de rosca, de entender que estos son políticas nacionales, que vienen de más arriba, que es cierto que el gobierno provincial tiene su gran cuota de responsabilidad, pero que no son disyuntivas, que no es el uno o el otro, que son los dos en conjunto que están perjudicando a la provincia. Pero bueno, evidentemente todavía hay mucho camino por recorrer, hay mucho por aprender en determinados sectores, y esperemos que tenga una buena resolución, que al final del camino se pueda aprender algo de todo esto, ¿no?